Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Gracias por tu presencia, gracias por estar en nosotros, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, y ser buenos con cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias por ser nuestro libertador, sanador, redentor, justificador, Padre amado. No hay nadie como tú. Como dice el apóstol Pablo, en ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en ti, Señor. Te damos honor y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy hoy de bateador de emergente. La hermana Diana pues está con una infección y no puede predicar. Y pues me tocó a mí, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, estuve viendo qué les predico, porque quiero dejar lo del Espíritu Santo para los domingos. Y ya vamos a entrar en los dones. ¿Recuerdan la asignación, verdad? ¿Qué iban a hacer? Orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revelara nuestros dones y que encendiera nuestros dones y que cuando vayamos a orar para que Él reparta dones, se acuerde de ti y te caiga algo, ¿no? Y hay un capítulo en mi nuevo libro, La fe de Jesús es la fe de la iglesia, que resaltó en mi interior mientras me bañaba. Y es el capítulo 7 de ese libro. No sé cuántos tienen el libro, y no solo tenerlo, sino leerlo. Porque yo me encuentro con la gran sorpresa que la gente me compra el libro y cuando le pregunto, ¿qué te pareció, pastor? No lo he leído. Ya ha pasado meses y qué sé yo, y no lo lee. Por lo menos Vero me escribió, lo leyó, me dijo que estaba bueno. Y Naya también me dijo, ¿verdad?, que estaba bueno. Pero los demás, pues, lo compraron y están allí matando mosquitos con el libro. Hay un capítulo que se llama ¿De quién debes escuchar para tener fe? ¿De quién debes de escuchar para tener fe? El capítulo 7 del libro de un pastor que se llama Luis Omar Rojas Dávila, que está tremendo ese libro. Ese pastor tiene 4 libros y los 4 libros son poderosos. En su computadora hay como 6 más, pero pues estoy esperando el tiempo de Dios. Estoy haciendo un libro para niños, siembra y cosecha para niños, de 5 a 8 más o menos. Y estoy emocionado con ese proyecto, pero ahí vamos. Y quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, al capítulo 10, al verso 17. Yo soy un soñador. Oh, sí. La primera vez que yo dije que iba a escribir libro, la gente se rió de mí, pero ahí ya tengo 4. Dije que iba a tener una página web y todo el mundo, ¿pero para qué? Pues ahí está mi página web y por ahí vendo mis libros, ahí están las predicaciones de la iglesia, ahí está todo. Y sigo soñándole a Dios. Vamos a tener la escuela que Dios habló. Yo lo creo así. Vamos a hacer la escuela de sanidad, vamos a tener la escuela del Espíritu Santo, vamos a tener la escuela sobre la gracia, sobre la liberación, sobre la fe. Vamos a tener todo eso. El mundo que señale y critique, nosotros vamos a obedecer a Dios por gracia. Romanos 10, 17. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Repetimos. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que yo hago una pregunta. ¿De quién tenemos que oír para tener fe? Y la respuesta a esta pregunta es, el apóstol Pablo la responde, es que tenemos que oír de Dios. La fe no viene por escuchar a nadie más. La fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios está llena de la fe de Dios. Y cuando la escuchamos y prestamos atención, ella produce fe en nosotros. Mira, necesitamos comprender que la fe genuina nace de la palabra. Repito, la fe no se hereda. La fe no se hereda. La fe viene por escuchar la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios en nuestro corazón.
Así que la fe verdadera viene por oír a Dios. Nosotros tenemos que prestar atención a esto, porque la fe de Dios viene por su palabra. Dios te da una palabra y esa palabra produce fe y tú haces lo que Dios te está diciendo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, que se le llama el Salón de la Fama de la Fe, te das cuenta que por fe ellos hicieron lo que Dios les dijo. Por fe Noé construyó un arca, por fe Sara dio a sus hijos, por fe Abraham tuvo la promesa, por fe Moisés se mantuvo mirando el invisible. Y cuando tú te das cuenta, por lo que Dios le dijo a Abraham construyó un arca, por lo que Dios le dijo a Noé construyó un arca, por lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham hizo esto, por lo que Dios dijo, ellos hicieron tal cosa. Es la palabra de Dios la que contiene la fe de Dios. Así que para yo tener una fe genuina, necesito escuchar a Dios. Repítelo, la fe de Dios viene por su palabra. La fe de Dios no viene por pruebas. Lo voy a decir de esta manera, no hay nada natural que produzca lo sobrenatural. Lo repito, no hay nada natural que produzca lo sobrenatural. La fe no es natural, por lo tanto, nada natural la produce. Ay, que yo soy un hombre de fe porque yo soy hijo de pastor. No, si tú no tienes una vida con la palabra de Dios, tampoco hay fe en ti. Dígame. Yo escucho gente que me dice, hay fe natural y hay fe sobrenatural. Y cuando hablan de la fe natural, hablan de que pues tú te montas en un avión sin saber cómo funciona. Eso es fe, no, eso es sentido común. Una cosa es el sentido común y otra cosa es la fe. Usted no se sentaría en esa silla si no mirara que tuviera las 4 patas. Si usted ve que esa silla le falta una pata, usted no se sienta ahí. Y usted me dice, no, yo sé que tiene 3, pero por fe me voy a sentar. No, su sentido común le dice que esa silla no te va a aguantar. Una cosa es fe y otra cosa es el sentido común. ¿Me doy a explicar? Así que la fe de Dios solo es producida cuando escuchamos su palabra. No es producida solo por venir aquí. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Si tu único contacto con la palabra de Dios son los días de culto, su fe está en crisis. Desnutrido. Con calambre porque no tiene líquido en el cuerpo. ¿Ah? ¿Te faltan qué? Electrolitos. Si tu única interacción con la palabra de Dios son los días de culto, si lo único que tú sabes de la palabra es lo que tu pastor te predica, usted tiene serios problemas. El diablo va a hacer pincho contigo. Viene la circunstancia y tú no puedes defenderte en medio de la crisis. Porque lo único que produce fe es tener una relación genuina por medio de la palabra de Dios. La Biblia NBV lo dice de esta manera. Así que la fe nace cuando se presta atención a la buena noticia acerca de Cristo. No es solo el escuchar, porque más adelante el apóstol Pablo dice, pero es que no todos oyeron. Y Pablo dice, sí, este mensaje llegó a todo el mundo, pero no todo el mundo prestó atención al mensaje. Por eso pueden estar todos hoy aquí escuchándome. Tienen al mismo pastor, tienen la misma palabra, están escuchando la misma voz, están escuchando los mismos gritos. Unos crecen y otros no. ¿Por qué? De acuerdo a la atención que tú le prestes a la palabra. No es que el pastor es malo, es tu atención a lo que Dios te está hablando. Si tú no prestas atención a Dios, no vendrá fe a tu vida. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Tú decides qué terreno tú eres. ¿Es culpa del sembrador que tú seas un terreno duro, que la semilla no penetre y las aves se la roban? No. Es culpa del sembrador que tú estés lleno de espíos
No. ¿Es culpa del sembrador que tu terreno esté lleno de roca? No. ¿Esa es decisión del sembrador? No. El trabajo del sembrador es ¿qué? Sembrar. ¿La semilla es buena? Sí. Así que la fe es por el oír el mensaje de Cristo, no escuchar cualquier predicación. Es oír cuando la fe nace, cuando se presta atención a la buena noticia acerca de Cristo. Por eso es que yo jiringo tanto con lo que se predica. El mensaje no es Moisés, eso no produce fe. El mensaje no es David. Los cristianos quieren ser como David. Y David era un asesino, David era un adúltero, David mandó a matar después a la mujer. Después se enamora de una mujer que no tiene que enamorarse, se acuesta con ella, tiene un hijo con ella y cuando se ve descubierto, manda a matar al marido de la muchacha. Y fue un mal padre, no tuvo carácter. Pero los cristianos quieren ser como David. Cuando hay un gran modelo llamado Jesús, los cielos se abrieron y se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo, quien tengo deleite, quien complace mi alma. Pero queremos ser como todo el mundo, excepto como Cristo. Pero no hay fe en la iglesia. Ay. No hay manera de tener fe solo escuchando el mensaje de Cristo. Lo que Cristo hizo por ti. ¿Cómo vas a tener fe para sanidad si no sabes que por sus llagas tú fuiste curado? Que Él mismo llevó tus dolores, sufrió tus enfermedades y por tu herida tú has sido curado. Eso está en la Biblia, Isaías 53, verso 5. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Pues Él llevó mis pecados en su cuerpo para que muertos al pecado viva la justicia, por cuya herida he sido curado. ¿Cómo vas a tener fe para sanidad si no sabes que Él envió su palabra, te sanó y te libró de la ruina? ¿Cómo vas a tener fe para sanidad si no sabes que uno de tus beneficios es que Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias? Por eso el mensaje es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y por eso yo no predico otra cosa, solo Jesús. Pastor, o sea, tú no hablas de a nadie del Viejo Testamento. Sí, yo los toco, pero aquí la figura principal es Jesús. El personaje principal es Cristo. Ay, Dios mío, yo prediqué hasta sentirme feliz. Es necesario entender que la palabra de Dios está llena de pura fe. Lo repito, es necesario entender que la palabra de Dios está llena de pura fe. La palabra la palabra contiene la fe de Dios. Por eso viene fe cuando tú la recibes. Por eso viene fe cuando tú la escuchas. Así que la pregunta que yo hice, ¿de quién necesitamos escuchar? Necesitamos escuchar de la palabra. Escucharlo de Dios. No necesitamos oírlo de nadie más, solo de Dios. Lo repito. No necesitas oírlo de nadie más, solo de Dios. Lo repito una vez más. No necesitas oírlo de nadie más, solo de Dios. Nosotros cometemos muchos errores y algunos de esos errores es querer consultar con la gente lo que Dios me dice. Y lo consultamos con gente que no tiene la misma visión que Dios te está impartiendo. Dios dice que te va a bendecir y te va a prosperar y tú hablas con alguien que yo no creo que Dios bendice y prospera, pero es que Dios te está hablando a ti. ¿Qué haces buscando consulta en gente que Dios no le habló? Escúchalo de Dios y que eso sea suficiente. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces Dios no es suficiente para nuestras vidas. Necesitamos que un hombre valide lo que Dios nos está diciendo. Dios te llama al ministerio y tú quieres hablarlo con tu familia.
Y Dios me llamó al ministerio. ¿Quién tú? ¿Acaso Dios no te conoce? Las limitaciones que tú tienes. Si tú no sabes ni hablar, ¿qué vas a predicar tú? ¿De quién le vas a hablar tú? ¿Qué vas a hacer tú? Si la vida pasada que tú tuviste, ni que Dios no te conociera. Dios te conoce. Cuando Dios me llamó a mí, esos comentarios, ¿a quién? A Omar, si ese es un mal hablado. Mira, yo hablaba malo como un tubo y 7 llaves. Ahí está mi hermana y mi hermano. Hablaba malísimo, pero feísimo hablaba yo. Basta, date un recogido en YouTube y pon Trevor Clan y pon las canciones. No, no haga eso. Y allí tú puedes oír ver las canciones viejas, lo que yo cantaba. Horrible. Horrible. Una cosa horrible. Yo hablaba malísimo. Odiaba a la mujer. Yo detestaba a la mujer y cantaba en contra de la mujer. Ofendía a la mujer como quería hacerlo. Así que cuando yo me convertí y la música en mi casa cambió de reggaetón underground a música sacra, a poner a Jesús Adrián Romero en mi casa, a Marco Witt en mi casa, la gente salía a ver. Ahí están mis hermanos. Yo recuerdo que Ada, la difunta Ada, se paraba en el balcón y me miraba como que no me puedo creer. Porque era terrible. Peleaba todos los días en la escuela. Porque cuando Dios me llamó, hubieron muchos comentarios, pero Dios habló una palabra sobre mi vida. Nosotros queremos que la gente valide lo que Dios está diciendo y eso es imposible. Tú no tienes que buscar quien valide lo que Dios está diciendo. Tú lo que tienes es que creer lo que Dios está diciendo. Hello. Cree lo que Dios está diciendo. No, pastores, para que oren. Ya Dios te habló. Ora tú. La gente que piensa porque hay una cadena de oración, Dios va a responder más rápido. Mira, pueden estar orando 1000 y si no hay fe. Ve conmigo el libro de Mateo, capítulo 8, verso 13. Vamos a leer 2 versos bíblicos. Vamos a leer Mateo 8, verso 13 y luego Mateo 15, 28. ¿Estás recibiendo algo hoy? Amén. Mateo 8, verso 13. Amén. Mateo 8, 13 y luego Mateo 15, 28. Ay, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando llega ahí me dice amén. Amén. Mira lo que dice Mateo 13. Esta es la historia del centurión. Y todos conocemos esta historia. Yo quiero leerte solo el verso 13. Y dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea que hecho. Y su criado, ¿qué fue? ¿Cuándo? Aquella misma hora. Vamos a Mateo 15. Esta es la historia de la mujer cananea. (15, 28). Amén. Mira lo que dice. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es que hágase contigo como que, como pides o como quieres. Y su hija fue que, ¿cuándo fue sanada la hija? Al instante o aquella misma hora. Mira, tanto el criado del centurión como la hija del cananea no estaban presentes cuando Jesús dijo que eran sanados. ¿Verdad que sí? Estás aquí conmigo. Así que el centurión y la cananea están escuchando una noticia sobre su criado y su hija, pero no tienen manera de que evidenciarlo hasta que llegaran al lugar donde ellos estaban. Amén. Ahora, ellos tenían que creer que lo que Jesús había dicho era cierto. Ellos no necesitaban escucharlo de nadie más. El criado no se fue a preguntarle a los vecinos. La cananea no se fue a preguntarle a nadie más. Ellos oyeron de Jesús. Y lo que oyeron de Jesús fue suficiente. El centurión regresó a su casa porque creía que su criado había sido sanado. La cananea regresó donde su hija porque creía lo que Jesús había dicho. No necesitaba que nadie más lo validara. Ellos habían oído una palabra de Jesús y ellos sabían que era suficiente.
Yo puse un post hoy en mi Facebook que dice más o menos así: Dios nunca opera fuera de su carácter. Tú no puedes esperar recibir nada de Dios que Dios no sea. Si Dios no lo es, no sale de él. ¿Ves? Dios opera de acuerdo a su carácter, porque de lo contrario sería negarse a sí mismo. ¿Ves? Dios se mueve y opera de acuerdo a su naturaleza. De hecho, hoy tuve una discusión con el ChatGPT. Porque yo le pregunto, ¿en qué libro dice que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios? Y él me dice, eso no aparece en la Biblia, pero es una expresión para decir que Dios tiene el control de todas las cosas y tiene absoluto conocimiento de todo lo que está pasando. Y yo te voy a decir una cosa, yo le hablo como si fuera un hombre al ChatGPT. Te voy a decir una cosa. El hecho de conocer los tiempos no significa que lo que ocurra sea su voluntad. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es que lo que está ocurriendo sea lo que Él quiere. Tú tienes toda la razón. No lo había observado desde ese punto de vista. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde dice que Dios se mueve por senderos misteriosos? Eso no aparece en la Biblia. Es un dicho para decir lo que Dios le había dicho a Moisés, que sus caminos son más altos que los nuestros, aquello y lo otro. Sí, pero la Biblia dice que Él le reveló a Moisés sus caminos. Una cosa es que sea más grande y otra cosa es que Él no nos los revela. Él me revela sus caminos. Tienen la razón. Dios le reveló a Moisés sus caminos. Jesús es el camino y comenzó a darme la razón. Y yo le estoy haciendo estas preguntas porque yo estoy preparando una serie que se llama Renueva tu entendimiento sobre Dios. Renueva tu entendimiento sobre Dios. Y mi deseo y mi intención es atacar todos esos cuentos de vieja que hay, como que todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo controla, y eso es completamente falso. Dios no está en control de todo lo que ocurre, porque si está en control es un mal controlador. Imagínate, Dios en control y le dice a Adán, no comas de este árbol, y sacatá. Adán, controlado por Dios, hizo lo que Dios no quería que hiciera. Hay que estar, no solo, hay que tener un Dios loco. Ese no es el mío. Mi Dios es cuerdo. Mi Dios no se niega a sí mismo. Mi Dios opera de acuerdo a su carácter y a su naturaleza. Así que ellos no necesitaban ver para saber que era un hecho, sino que lo creyeron desde que Jesús lo dijo. Y esta es la diferencia entre recibir y no recibir. Repito, esta es la diferencia entre recibir y no recibir. La mayoría de la gente quiere ver para creer, y Jesús te está pidiendo creer para ver. Amén. ¿Desde cuándo tú eres sano? ¿Desde que el médico lo dice o desde que descubriste que por su herida tú eras curado? Cuando tú le crees a Dios, te das cuenta que hemos sido sanados hace 2000 años atrás. ¿Desde cuándo tú eres un bendito? ¿Desde que el Banco Popular te lo dice o desde que leíste Efesios capítulo 1, verso 3, que establece que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual? Que la bendición de Abraham ahora le pertenece a los que están en Cristo Jesús. Te leí dos lecturas, Efesios capítulo 1 y Gálatas, ahí están. Estas dos hombres no necesitaban que nadie validara lo que Jesús había dicho. Y es un problema cuando lo que Jesús nos dice no nos basta. Queremos escucharlo de alguien más. Que el médico tiene que confirmarlo. Que los análisis tienen que decir que yo soy sano. Que el banco tiene que decir que mis finanzas están bien. Y entonces yo creo que soy próspero. Pero necesitamos oírlo de Dios, no del hombre. Necesita fe para lo sobrenatural. No necesita que el hombre valide a Dios. Necesitas creer lo que Él te está diciendo. Y punto. Mira, yo una vez prediqué en un lugar. Había una hermana que quería que yo predicara en esa iglesia hace mucho tiempo. Nunca se había dado la oportunidad. Y llegó el momento en que yo fui. Y yo prediqué de fe. Es uno de mis temas favoritos, hablar de fe. Y prediqué de fe.
Tú sabes como predicador cuándo Dios te está usando y cuándo no. Eso por lo menos yo me doy cuenta cuando estoy poniendo todo mi esfuerzo para que se acabe el tiempo y salir del lío y cuando Dios se está moviendo. Y ese día yo dije, wow, esto estuvo terrible hoy. Dios se movió, hubo palabra de conocimiento, fue fuertísimo el día. Yo llamé a la muchacha cuando se acabó el culto y me fui a mi casa, la llamé y le pregunto, ¿qué te pareció? Para mí eso estuvo poderoso, eso fue un tremendo culto. Hace tiempo en nuestra iglesia no hay un culto así. El culto estuvo tan poderoso que el copastor de la iglesia cogió el micrófono y dijo, yo estoy cansado de que Dios envíe gente a decirnos lo que tenemos que hacer. Es hora de trabajar. Y miró el pastor y le dijo, pastor, es hora de hacer lo que Dios nos está llamando. Y 20,000 cosas por palabras que yo di. Y cuando yo le estoy preguntando, ¿y tu pastor qué te dijo? Me dice, Omar, me llamaron a la oficina. Y yo, ¿qué pasó? Pues no les gustó. ¿Y por qué no les gustó? Porque él dice que tú eres un predicador súper fe. Y que todo fue fe y fe y fe. Y yo sé que puedo ser desafiante cuando predico. Yo lo sé. Pero yo no puedo ser súper incredulidad. No puedo. Las escrituras me muestran una verdad que yo no puedo negar. No puedo. Y cuando yo le pregunté, ¿qué tú le dijiste? Pues yo le dije que querías que tú fueras súper incredulidad. Y se molestó con ella. Hay gente que no le gusta fe. Bueno, la Biblia dice que la fe no es de todo. Hay gente que no le gusta la fe. Hay gente que prefiere vivir por opiniones. Por opiniones. Yo tengo una pregunta aquí que dice, ¿cómo puede ser posible que escuches de Dios, pero tiene que validarlo un hombre? ¿Ah? Por si se nos olvidó, nadie es más grande que Dios. Nadie es más importante que Dios. Nadie es más poderoso que Dios. Y cuando prefiero consultar lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que su palabra dice, está diciendo que su voz no es suficiente. Cuando tú lo oyes y sabes que Dios te está diciendo que la palabra dice algo y prefieres ir a ver qué es lo que dice la gente y qué es lo que piensa el otro y qué es lo que el otro dice y a ver qué dice el médico, el pastor, pero es que yo sé que Isaías 53 dice, yo sé que el Salmo 103 dice, yo sé que primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, yo sé que Romanos 8:11 dice que el que resucitó a Jesús vive en mí, también va a vivificar mi cuerpo, pero el análisis de mi sangre dice, pastor, que hay algo mal en mi cuerpo y yo te voy a responder que hay una sangre que está clamando mejor que la de él y mejor que la tuya. Hay una sangre que es la que Dios está oyendo y esa sangre clama por redención y esa sangre clama por justicia. Aleluya. Hay una sangre mejor que la tuya. Nosotros estamos tan llenos de nosotros que olvidamos a Dios. Tan acostumbrado a nosotros y al hombre que olvidamos a Dios. Gracias, Jesús. Vamos un momento a Lucas 17. ¿Estás recibiendo algo? Amén. Lucas 17. Lucas 17. ¿De qué? 17:11. Lucas 17:11. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos leprosos salieron? Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo leo esta lectura
Y tengo dos preguntas. Yo me haría dos preguntas siendo un leproso. ¿Por qué tengo que ir al sacerdote si aún tengo lepra? Porque la ley lo que dice es que cuando yo sea limpiado, entonces vaya al sacerdote. Pero Jesús no los limpió al momento. Jesús le dijo, vayan. Jesús le está diciendo, actúen como si estuviesen sanos. Eso es lo que la iglesia no sabe hacer. La iglesia sabe actuar enferma. Nosotros sabemos comportarnos como gente enferma, pero no sabemos actuar como gente sana. Y me duele la cabeza. Ay, que me duele. ¿Qué no? Mejor pregúntame qué no me duele. Ay, Dios mío. Actúa como alguien que tiene a Cristo como su Señor. Actúa alguien que sabe que Jesús es su médico. Mi segunda pregunta sería, si yo voy al sacerdote, ¿no me van a dejar pasar? O peor aún, me van a matar. Pero ellos van de camino al sacerdote. Y la única evidencia de su sanidad era la palabra de Jesús. La única evidencia que estos hombres tenían de su sanidad era que Jesús dijo que fueran. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuál era la evidencia de Abraham? Que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuál es la evidencia que tú necesitas? Si ellos miraban su cuerpo y esperaban primero ver alguna evidencia, no recibirían sanidad. Una de las razones por la cual no vemos lo que Dios dice es porque estamos esperando a ver qué pase en vez de caminar en fe. Mira, hay que ser como esos leprosos. Se me escapa la historia siempre que quiero hablar de ella. Estos leprosos que escucharon al profeta que había comida en el otro campamento. Y todos los demás se quedaron y dijeron, si vamos a ese campamento nos van a matar. Pero dos leprosos dijeron, bueno, vamos a morir aquí, vamos a morir allá. Pero hay una palabra del profeta, vamos al campamento. Y cuando fueron al campamento, Dios hizo que dos leprosos se escucharan como un ejército. Y el ejército huyó. Y cuando ellos llegaron allí, se encontraron con un banquete de comida, aleluya. Y no dijeron, esto es mío, no. Ellos regresaron al pueblo, dieron la noticia al pueblo y todos comieron, aleluya. Y eso se logró porque dos personas escucharon una palabra y la creyeron. Si la palabra de Dios no es tu evidencia definitiva, siempre necesitarás escuchar a otros que no creen de la misma forma que Dios. Porque a veces no siempre Dios te dice cosas que a los demás le parece, espérate. Pero ¿y tú? Pero es Dios liberando su fe sobre ti. Es Dios hablándote de acuerdo a la forma de creer de Él. Y tú no puedes reducir la fe de Dios a como piensa alguien que ni tan siquiera es creyente. Hello. ¿Qué fue? Mira, a mí me encanta. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando comió? Cuando se le acercó y comienzan a dialogar. ¿Acaso comiste del árbol que te dije? Y la mujer que tú me diste. Y Dios le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer. No me escuchaste a mí, Adán, escuchaste a tu mujer. Hello, prestan atención a lo que te voy a decir. La voz de Eva estaba influenciada por la voz de Satanás. ¿Quién le habló a Eva? La voz de Eva estaba influenciada por los propósitos del enemigo. Y a veces nosotros estamos escuchando voces que están influenciadas con la voz del enemigo. Yo voy a Jerusalén y voy a morir. Que nunca eso te concede. Eso nunca te pase. Y Jesús dijo, este no es el propósito de Dios. Apártate de mí, Satanás, que tú no piensas como Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado a quién oímos. ¿Sabes? Yo tengo que convencerme de que la palabra de Dios es la verdad.
Y ella está por encima de todo síntoma, por encima de todo problema, por encima de toda escasez, por encima de cualquier necesidad. La palabra de Dios es verdad. El salmista dijo: tú has engrandecido tu nombre por encima, tú has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Eso es poder. Tu nombre está por encima de todo nombre. Y el salmista dijo: tú has levantado tu palabra por encima de tu nombre. Otra traducción dice: has levantado tu nombre y tu palabra. Ay, Dios mío, Dios. Tú tienes que salir de hoy de este lugar diciendo: yo voy a hacer lo que Dios me dice. Y no me importa quién diga lo contrario. ¿Te imaginas Noé escuchando a los demás? Se hubiese ahogado. Pero por oír a Dios se salvó él y su familia, y todos nosotros estamos aquí. Pero se hubiese ahogado. Iglesia amada, escuchar a alguien que piensa distinto a Dios siempre va a traer condena. Escuchar a alguien que piensa distinto a Dios siempre va a traer juicio, va a traer desolación, va a traer problemas. No escuche a quien piensa distinto a Dios, aunque diga: así dice el Señor. Convéncete de que la palabra de Dios es verdad. No es que Dios a ti no te va a sanar. Dios no te va a sanar nunca. No, eso no es lo que dice su palabra. Y Dios no opera fuera de su carácter. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios no hace excepción de persona. Yo estoy loco por hacer la escuela de sanidad. Yo le puse fecha, pero no sé. Estoy orando, Señor. Y tanta cuento loco. Dios te envió esa enfermedad para enseñarte algo, ¿no? Dios enseña de acuerdo a su palabra. Dios no necesita enviarte un cáncer para enseñarte. Eso está en contra de la naturaleza. No me digas a mí que Dios envió a Jesús a llevar mi pecado y a llevar mi enfermedad, a ser molido para que por esa llaga yo fuese curado, y ahora está tomando enfermedad para entregármela. A Dios no le importa el sacrificio de Jesús. Es que el ciego, eso fue para que se viera la gloria de Dios. No, hermano, lee la lectura bien leída. No vengas a predicarme lo que predica todo el mundo. El verso anterior dice: para que la gloria de Dios se vea, yo tengo que hacer lo que he venido a hacer. No es que él esté enfermo para que Dios se glorifique, sino que darle gloria a Dios estaba en que Jesús hiciera su trabajo, no en la enfermedad. Es que el diablo pidió permiso, eso ya no existe. Ahora Cristo venció y está sentado. ¿Sabes que Cristo tiene carne? Lo sabe, ¿verdad? Hay un hombre en la deidad. La humanidad de Jesús es eterna. Él resucitó y le dijo: tócame, si yo fuera un espíritu no pudiera comer, ni te diera hueso, mete tu mano en mi llaga. No, el diablo ya no sube al cielo, mi santo. Eso era en el viejo pacto, en este pacto no. No, y de hecho Dios no le dio permiso a Satanás. Al contrario, la traducción es más cerca al original. Lo que Dios le dice a Job al diablo: has puesto en tu corazón tentar a mi siervo Job. Y Satanás le responde: pues si tú lo has bendecido. De hecho, hasta en la Reina Valera tú lo ves. ¿Has visto a mi siervo Job? Pues claro, pues si tú lo has bendecido. Pues claro que lo había visto. ¿Por qué la respuesta? Tú lo has bendecido. Quítale lo que tiene, quítale la protección, a ver si no es que no. Yo dejé de creer lo que todo el mundo predica y le dije: Espíritu Santo, muéstrame, revélame, enséñame. Convéncete de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Hay un hombre que a mí me encanta en la Biblia, se llama Josafat. Y él creyó lo que escuchó de Dios. Y es interesante, vamos a Segunda de Crónicas, verso 20. Quiero hacer la escuela de sanidad. ¿De dónde viene la enfermedad? Del pecado, no de Dios. Dios no tiene enfermedad para entregarnos. 20:13. Segunda de Crónicas 20:13.
Este hombre a mí me fascina. Josafat escucha la noticia, se levanta una mañana, está comiendo sus pancakes con, bueno, vamos por todo el que es Luis Omar, está comiéndose su revoltillo con jamón y hash brown y el pampita ahí, disfrutándose la comida, y llegaron su consejero, rey Josafat, que fue: viene un ejército en nuestra contra. Uno, no, rey. Se unieron 13 ejércitos a atacarnos y vienen en nuestra contra. ¿Y sabes qué hizo el rey? Ahí está. El rey reunió a todo el mundo en la casa de Dios. Vamos a leer, verso 13. Y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y allí estaba Yaciel, así se va a llamar mi hijo, Yaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí o Benaá, hijo de Yael, hijo de Matanía, levitas de los hijos de Asaf, sobre cual vino ¿quién? El Espíritu de Jehová, en medio de la reunión, y digo: oí Judá, todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Esto es importante, a prestar atención cada vez que Dios te dice: así te hablo, o así te digo. O tú tienes una palabra que tú escuchas y tú dices: wow, Dios me está hablando por medio de esta lectura. Es importante escuchar, porque es palabra de Dios para tu vida. Así que Dios le va a hablar al pueblo y le va a hablar a Josafat. Y mira lo que le dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ella, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallará junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que pelees vosotros. Estás en este caso, pero estás quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas y los hijos de Cot y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte voz alta. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tacoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Estáis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón y los del monte de Sir emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Sir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Sir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhadas preciosas, que tomaron para sí tantos que no la pudieron llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Esta historia es una de mis favoritas. Yo no tengo fuerza contra este ejército, pero ¿sabes qué voy a hacer? No voy a entrar en pánico. Todo el pueblo al templo. Todo el pueblo. Mujeres, hombres, niños, recién nacidos, todos al templo. Y vamos a hablar con Dios. Y ahí vino el Espíritu de Dios. Y trajo una palabra. ¿Sabes qué hizo Josafat con esa palabra? Creerla.
La creyó tanto que a la hora de ir a pelear, mandó los cantores. Vayan adelante, canten y alaben a Dios y digan que grande es su misericordia. ¿Y sabes qué hizo Dios? Que no niega su carácter. Hizo lo que dijo que iba a hacer. El pueblo no tuvo que pelear. Ellos llegaron al lugar que Dios les dijo y encontró a la gente muerta. Dios peleó por ellos. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Porque hubo gente que le creyó. Si Josafat, no, yo sé que el profeta dijo, pero si salimos y nos matan, y si Dios no cumple lo que prometió, y si no es como Dios dice, eso lo hizo Israel. Israel, aún viendo el fruto, que la tierra era como Dios dijo, pero hay gigantes, están los hijos de fulano, esa tierra devora a sus moradores. Ricky, yo puedo imaginarme a los generales y a los consejeros de Josafat murmurando contra Josafat, porque siempre está los que murmuran, los que no creen las estrategias de Dios. Yo tengo ahí en mis notas, ahí se encuentra el sucesor de Moisés, Josué. Su primer obstáculo, el Jordán. ¿Y cómo vamos a cruzar el Jordán? Porque con Moisés lo cruzamos en seco. Pues Dios me dijo que los levitas tenían que mojar los pies. ¡Qué gran reto! Porque, ¿qué fue lo primero que el pueblo en su liberación lo que vio? Un mar abrirse. ¿Qué es lo primero que va a hacer el sucesor? Hay un mar. Y nosotros lo pasamos en seco con el pasado. Bueno, pues Dios dice que ahora es distinto. Los levitas carguen el arca y metan los pies al agua. Hay que escuchar a Dios. Qué gran tentación hacer lo mismo que hizo Moisés. Dame la vara y yo voy a levantar la vara para que se abra el mar. Pero no funciona. Tú no puedes imitar a tu líder para tener buenos resultados. Tú tienes que escuchar a Dios. Es una de las cosas que yo voy a hablar de los dones. Tú no tienes que ser como yo. Es que el pastor cierra los ojos y levanta la voz y Dios se mueve. No, tú tienes que fluir en tu don. Porque si tú quieres fluir en mi don no es el don que tú tienes. Vas a fracasar. Lo mismo le iba a pasar a este hombre. Entonces pasan el Jordán y el segundo reto es que hay una gran muralla. ¿Cómo vamos a tumbar esta muralla? Bueno, pues Dios me dijo que hay que darle una vuelta por día en silencio. Y el día 7, porque no fueron 7 vueltas, el día 7 le dieron 7. Y en la séptima, en la vuelta 14 sería, vamos a dar un grito. Y con eso vamos a ganar. Bueno, Dios dijo que sí. ¿Usted imagina los murmuradores? Porque siempre hay gente que sabe más que Dios. Siempre hay alguien que es más sabio y más inteligente que Dios y quiere decir y hacer de las cosas no como Dios dice, sino como ellos creen que va a pasar. Si Josafat no hace lo que Dios dice, pierde el reino. Siempre es mejor escuchar a Dios, siempre. Siempre es mejor escuchar a Dios. El Espíritu de Dios dice, no tienes que pelear esta guerra. No es de ustedes, sino mía. Mire, Dios es experto en esto. Dios le dice, mañana vayan contra ellos, pero no pelearán. Es lo mismo que le dijo a Moisés. Eso es los 14:14. Y Jehová va a pelear por ustedes y ustedes solamente mirarán. Miren esos egipcios que no los van a ver más. A Dios le encanta pelear las batallas. El diablo se levanta en tu contra. A Dios le encanta pelear por ti. Jehová es tu guerrero, dice la palabra de Dios. La armadura, cuando tú lees la armadura de Dios, esto yo lo quiero hablar en un libro que estoy escribiendo sobre la armadura de Dios, pero nosotros pensamos que el apóstol Pablo estaba en una cárcel viendo un soldado romano escribiendo. Ellos tienen un casco, el casco de la salvación. Tienen el yelmo, el yelmo de la justicia. No, el apóstol Pablo está citando Isaías. Está citando una lectura bíblica y está hablando de la armadura que Dios se pone. Isaías lo describe y Pablo solo está tomando un verso bíblico del Viejo Testamento, plasmándolo en una lectura que él está escribiendo a los Efesios.
Pero nosotros nos miramos y decimos, él está mirando un romano y está escribiendo de acuerdo a lo que está viendo. No, el Espíritu de Dios está tomando las escrituras y revelándole algo a Pablo, y Pablo los está escribiendo. Dios pelea por ti, iglesia. Dios pelea por ti. Escúchalo y obedecen. No hagas caso a los que tienen mejor estrategia. No le hagas caso. Vale más una palabra de Dios que 1000 estrategias. Vale más una palabra de Dios que todo el dinero del mundo. Vale más una palabra de Dios que cualquier tratamiento para tu sanidad. Y en esa palabra es que tú tienes que estar anclado. En esa palabra es que tú tienes que pararte, afirmarte. Tu lugar seguro es la palabra de Dios. Tu lugar seguro no es tu economía. Tu lugar seguro no es tu salud. Tu lugar seguro no es tu casa. Tu lugar seguro es pararte en la palabra de Dios. Ese es tu lugar seguro. De lo contrario, va a venir el viento, va a venir los torrentes y grande será el desastre de la casa. Mira, cuando se escucha, no sé cuánto tiempo llevo, pero cuando se escucha a Dios con fe, lo imposible se vuelve posible. Cuando se escucha a Dios con fe, lo imposible se vuelve posible. Aleluya. La toma de Jericó, ese es tremendo milagro. Gran milagro en la toma de Jericó. La presión de este hombre yo no me la puedo imaginar. Sin embargo, quiero decirte algo que Josué no permitió, es que la gente menospreciara lo que estaba escuchando de Dios, porque no se parecía al líder anterior. Repito, es que eso que tú me estás diciendo no se parece a lo que Moisés hizo. Pues a mí no me importa, esto es lo que Dios me dijo a mí. ¿Ves? Es que eso que tú estás diciendo no se parece a lo que me dijeron, a lo que yo he escuchado por años. ¿Ves? Cuando yo hablo de sanidad, la gente se aterra, se asusta, porque el concepto de sanidad es de acuerdo a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no contradice la palabra, y yo creo que Dios es soberano dentro del contexto correcto. Dios es soberano en el sentido de que nadie es como Él, que Él es independiente, que Él es único en su clase y que Él es el que gobierna. Ahora, cuando tú me dices que Dios es soberano en el sentido de que Él hace lo que quiere, cuando se le da la gana, eso contradice las Escrituras. La soberanía de Dios no se impone. Al contrario, Dios expresa su voluntad y le da libertad al hombre de decidir si la hace o no la hace. Y esa enfermedad la mandó Dios, y cuando yo le digo eso es falso, se aterran, se molestan. Y yo les veía las caras. Eso que tú estás predicando. Yo renové mi y yo los entiendo porque esas cosas las creía yo antes. Eso lo permitió Dios porque tiene propósito. Un día mi esposa trabajando en un asilo, ¿verdad? En un asilo de ancianos, ¿cómo se llama eso? En un hogar de ancianos, ella cocinaba ahí. Ella vio una enfermera triste y llorando, y ella se le acercó para hablar con la enfermera. La enfermera va a la iglesia, y lo que enseñan en la iglesia es que todo lo que pasa, Dios lo permite por propósito. Así que Yomara ve a esa muchacha triste y llorando, y se le acerca y le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué se cree? Y Yomara comienza a hablarle de Dios para alegrarle el día, porque Yomara sabe que ella es cristiana. La respuesta de esta mujer fue, no me hables de Dios. Estoy molesta con Dios, no me hables de Dios. Ella dice, ¿qué pasó? Ella tuvo un aborto involuntario. Así que ya tú sabes lo que cree, ¿verdad? Dios hizo que ese bebé lo perdiera, porque como Él lo controla todo, y esa es su voluntad, pues Dios le mató a su bebé. Yo lo digo, el problema en la iglesia no es tanto el diablo, es lo que se predica en los altares. Yo tengo un amigo que se enamoró de una muchacha, entra en una relación con esa muchacha, el exmarido de esa muchacha bregaba en la calle y había amenazado por matarlo.
Pero como él brega en la calle, pues ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Sabes qué dijo la persona? Que Dios mató al muchacho para que él pudiera estar con la muchacha. Y no, ese no es Dios. Dios no es así. De las veces que yo le he dicho, Dios, dame los números de Powerball, y Dios ni en caso me hace. Dios mío, dame el número de Powerball. Así que necesitamos entender que si Él dijo que tú eres sano por su llaga, es que tú eres sano. Que si Él dijo que tú eres un bendito, esto es una realidad. Es una realidad. No le preguntes al médico si eres sano. Escúchalo de Dios. Escúchalo de Dios. Escúchalo de Dios. La palabra dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La Biblia NVI dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista. La Nueva Traducción Viviente dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La Biblia Amplificada dice, porque por fe andamos, regulamos nuestra vida y nos conducimos según nuestra convicción o creencia respecto a la relación del hombre con Dios y las cosas divinas con confianza y santo fervor. Así andamos, no por vista ni por apariencia. Esa es 2 de Corintios 5:7. Así que andamos por fe, no por lo que vemos. Andamos por lo que escuchamos de Dios, no por lo que otros dicen. Hay una historia que a mí me gusta mucho y la puedes encontrar en Primera de Reyes 13, del 7 en adelante. Y esto habla, ¿verdad?, de un profeta joven. Y el profeta joven tiene palabra de Dios de ir, dar la palabra e irse a su casa y regresar. Pero hay un profeta viejo que lo engaña. Escucha. El profeta viejo va y le dice, mira, yo también soy profeta. Y Dios me mostró y me dijo que fueras a mi casa a comer. Y comió. Él se fue a su casa y comió porque como que era profeta. Y cuando come, que sale de la presencia del profeta, los leones se lo comen, lo matan. No solo lo matan, que cuando se lo dicen al profeta, el profeta dice, es que tenía una palabra de Dios y la desobedeció. ¿Sabes todas las veces que a mí me han profetizado algo que esté en contra de lo que Dios me ha hablado a mí? Que el profeta, a Dios dice esto, y yo tengo otra palabra de Dios en mi interior. En mi casa orando, Padre, yo te doy gracias, y Dios me dice, voy a hacer esto, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero. Y de momento viene un profeta y me dice algo completamente distinto a lo que Dios me dijo en mi casa. Yo tengo que discernir dónde está la voz de Dios. Yo siempre lo digo, si tú tienes la voz de Dios en tu interior, quédate con eso. Pero si el profeta me dice, quédate con lo que Dios, la verdadera profecía va a confirmar esa voz. Quédate con lo que Dios te habló a ti, en tu interior. Quédate con eso. No deseches la voz de Dios por lo que dice un hombre. Mira lo que hizo este profeta joven. Ve, da la palabra, no comas, no entres a ninguna casa. Y viene otro profeta y le dice, no, Dios me habló, quédate en mi casa, come en mi casa. Y luego él mismo fue capaz de decir, fue que desobedeció a Dios. Que así son. Que así son. Yo te digo la verdad, hermano. La palabra de Dios tiene que estar tan arraigada en nuestro corazón como para poder decirle que no a los hombres. Hermano, no. No me interesa. Si tú sabes lo que Dios te habló, no permitas que el enemigo traiga una palabra distinta a lo que Dios ya te dijo. Lo repito. Si tú sabes lo que Dios ya te habló, no permitas que el enemigo traiga una palabra distinta a lo que ya Dios te dijo. Yo quiero leerte una palabra para terminar en el libro de Hebreos. ¿Has recibido algo hoy? Amén. Quiero darte una palabra que está en Hebreos, si no me equivoco, Hebreos capítulo 4. Voy a buscarla, que no la tengo aquí anotada.
En el verso, vamos a leer del verso 1. Hebreos 4. El enemigo va a hacer todo para robarte la palabra. Él va a hacer todo para robar. Si te roba la palabra, te roba la fe, te roba la sanidad. Si te roba la palabra, te robó todo. Porque Dios produce sus planes por medio de su palabra. Llegaron Hebreos 4. Es lo que dice. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Miren este verso 2. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente, ese verso 2? Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Mira cómo dice la Reina Valera, no les aprovechó de nada, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escucharon a Dios, pero no les aprovechó. ¿Sabes qué es escuchar a Dios y no tener provecho de lo que estás oyendo? Su palabra creó el universo. ¿Sabes lo que es oír a Dios? Dios dice, y no tener provecho. ¿Por qué no tuvieron provecho? Porque no tuvieron fe de los que oyen a Dios. Porque no fue acompañada de fe. Así que yo tengo que oír con fe. No basta con escuchar al pastor Luis Omar. No basta con escuchar a la pastora. No basta con escuchar a la pastora Naya. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Porque de lo contrario, el enemigo te va a robar la palabra. Créeme, el enemigo no va a fallar en hacer su trabajo. Nosotros fallamos en hacer nuestro trabajo. Satanás no. Si él ve la oportunidad, te va a robar la palabra. Él ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él te va a robar la palabra. Si ve que tú la estás ignorando, que no estás haciendo lo que hay que hacer. Que estás metido en el teléfono, en el Netflix, aquello, lo otro, y no estás atendiendo la palabra, el enemigo va a hacer, matanga, dijo la changa. Te la va a robar. Yo tengo un libro que se llama Siembra y Cosecha, y yo digo en ese libro que el enemigo busca robarnos, que yo puedo robar un carro y desmantelarlo y vendo las piezas y me puedo hacer un dinero. Me puedo robar un televisor y lo vendo y tengo un dinero. Pero el enemigo se roba la palabra, pero no la puede usar para él. Él sencillamente te la roba para que no produzca en ti. ¿Sabes? Él no se la está robando porque va a ser de provecho para él. Se la está robando para que no sea de provecho para ti. ¿Y tú sabes de dónde la está robando? De tu corazón. El lugar donde Jesús está sembrando es tu corazón. Esa es la tierra. Mateo 13, el sembrador salió a sembrar. Esa es la tierra. Y de tu corazón, Él está arrancando la palabra. De tu interior. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Padre mío, Dios. Te pido que tu palabra produzca en las vidas de cada uno de nosotros, como lo hizo en Colosenses, Señor, en Tesalonicenses y en todo aquel que la ha escuchado y la ha recibido, Padre. Que la palabra prospere en ellos, Padre amado, de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de ellos pueda cumplir los planes que tú tienes para con ellos. Y que no permita que nadie cambie lo que tú has hablado sobre ellos. Que nadie robe lo que tú has hablado sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.